membrana basal, ese ya es cáncer de caso. Entonces dijimos que tiene dos tipos de epitelio, ¿no? El conducto endocervical y el exocervix, ¿no? Y por lo tanto hay una unión entre ambos, ¿no? Conocida como unión escamocolumnar. Ahora, como adelanto, pues esta unión escamocolumnar, que es con la que nacen, se conoce como unión escamocolumnar, pero original, ¿no? Porque posteriormente también va a haber una nueva unión escamocolumnar. En cuanto a lo que es la irrigación o arterial de lo que es el cuello del útero, va a depender de lo que son las ramas cervical y vaginal de las arterias uterinas. ¿Cuál es la arteria ahora? Esta es la arteria gástrica, ¿no? La hipogástrica te va a dar a la arteria uterina, ¿no? Y las ramas, la arteria uterina va a dar ramas cervicales, ¿no? Cervicales y vaginales. Ahora, en relación a lo que es el drenaje venoso, estas van a discurrir, o las venas van a discurrir paralelas a lo que son las arterias y van a desembocar hacia la vena hipogástrica. En relación a los linfáticos, el cuello, estos van a desembocar hacia los ganglios linfáticos ilíacos comunes, externo, interno, el obturador y los ganglios paragangliares. En relación a la inervación, el cuello uterino está inervado a través de terminaciones nerviosas que provienen del plexo hipogástrico. Y el cuello está recubierto, como ya mencionamos, por el exocervix, epitelio escamoso certificado no queratinizante, y el conducto endocervical por epitelios cilíndricos simples, ambos en contacto a través de lo que es la unión escamocolumnar. Ahora, hablando de lo que es el epitelio escamoso certificado no queratinizante del exocervix, pues es un epitelio que va a contener más o menos entre 15 y 20 capas, ¿no? Y esto puede corresponder al origen, se corresponde al de origen durante la vida embrionaria. Y posteriormente, conforme avanza la edad, pues este epitelio ya no va a ser el de origen, ¿no?, con el que nace, sino que va a ser un epitelio formado, ¿no?, secundario a una metaplasia. Entonces, ¿cuántas capas tiene? 15 a 20, ¿no? Desde la parte interna hacia la superficial tenemos el estrato basal, ¿no?, que es el que da origen a todas las demás células, ¿no? Luego viene el estrato parabasal, el estrato intermedio y el estrato superficial. Y a medida que van avanzando, van subiendo, va cambiando, ¿no?, la morfología de las células de los diferentes estratos del epitelio. La presencia del glucógeno en las capas intermedias y superficial es lo que va a dar una forma característica de maduración normal, ¿no?, y desarrollo del epitelio escamoso. Entonces, el estrato basal, en este estrato de acá, las células son más o menos redondas, con núcleos grandes de coloración oscura y tienen poco citoplasma. Luego viene el estrato parabasal, en el cual va a tener células con núcleos relativamente grandes, oscuros y un citoplasma basófilo de color azul verdoso. El estrato intermedio, que son más o menos células de forma poligonal, núcleos más pequeños y por lo tanto más cantidad de citoplasma, da la impresión de la forma de una cesta.
el estrato superficial, células grandes y sensiblemente planas. El núcleo pequeño, denso y pigmento. El citoplasma ya va a ser transparente. Esto en relación a lo que es el epitelio, ¿no? El estrato para avanzar, el estrato intermedio y el estrato superior. Ahora, lo opuesto es el epitelio cilíndrico, o sea, el que va a revestir el conducto endocervical. Entonces, aquí básicamente va a ser una única capa de células, ¿no? Son células altas, que tienen núcleos oscuros, que son más próximos hacia la membrana basal. A la inspección visual, ¿cómo se ve este tipo de epitelio? Más o menos con una coloración rojiza. ¿Por qué? Porque solamente es una capa, y es una capa delgada, ¿no? Que permite que por translucencia se pueda visualizar lo que es la coloración de la vascularización, ¿no? De los que es la irrigación sanguínea. Este epitelio en su límite superior, hacia arriba, se va a continuar con el epitelio cilíndrico de la cavidad endometrial, y hacia abajo se continúa con el epitelio escamoso a través de una unión escamo-columnar. Por esta característica que tiene este tipo de epitelio cilíndrico del conducto endocervical, es que la presencia de un cambio atípico a nivel de esta localización ya se conoce como un adenocarcinoma in situ. ¿Por qué? Porque solamente tiene una célula, ¿no? Y por lo tanto tiene mayor tasa de agresividad y también de metástasis, porque está más próximo hacia lo que es el estroma, ¿no? Y el estroma sabemos que están vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Entonces, ya conociendo lo que es el estrato, los diferentes estratos del epitelio, de lo que es el recubrimiento del conducto endocervical, entonces se conoce, o hay una área que se conoce como unión escamo-cilíndrica, ¿no? Esta se va a presentar como una línea bien trazada, ¿no? Como un escalón con la diferente altura en relación al epitelio escamoso y el epitelio cilíndrico, ¿no? Ahora, la ubicación de esta línea, o sea, de esta área, de esta unión escamocilíndrica, en relación a lo que es el orificio cervical externo del cuello del útero, va a variar en las mujeres, ¿no? De acuerdo a factores como la edad, el momento del ciclo hormonal, traumatismos que haya presentado la paciente durante sus partos, o el uso de anticonceptivos orales o de embarazo. Eso quiere decir que esta línea, o sea, esta unión escamocolumnar no todo el tiempo va a estar acá, ¿no? Sobre el ectocervix, en el orificio cervical externo o central, sino que va a ir cambiando de localización. ¿Por qué? Por lo que va a haber crecimiento y demás. Entonces, se dice que cuando la mujer nace, en la niñez, en la perimenarquia, pubertad y durante los primeros tiempos del periodo reproductivo, que es donde va a haber crecimiento, ¿no? Al principio, ¿qué hace? Crece, ¿no? Y no solamente uno crece en altura, también crece su órgano, ¿no? También crece su útero, ¿no? Y va a cambiar la zona de las uniones que van a ir cambiando, ¿no? Entonces, en las primeras etapas de vida, este orificio cervical, esta unión escamocolumnar se localiza justo por acá, ¿no? Al nivel del orificio cervical. Ahora, cuando
pasa la pubertad y ya está en los primeros periodos reproductivos, ¿qué pasa con la mujer? Va a crecer, ¿no? Va a crecer, los genitales femeninos van a crecer por la influencia de los estrógenos. El cuello del útero se va a agrandar y se va a hinchar, y el conducto endocervical se va a elongar, se va a alargar. Y es por ese motivo de ese crecimiento es lo que se va a evertir. O sea, este epitelio de acá, el epitelio cilíndrico, se va a visualizar a nivel de lo que es el ectocervix, ¿no? Y va a dar lugar a lo que se conoce como ectropia, que es la visualización del epitelio cilíndrico a nivel del exocervix. Eso es completamente normal, no es patológico. Ahora, si estamos diciendo que este epitelio o este epitelio cilíndrico se ha evertido, entonces quiere decir que la unión escamocolumnar que estaba acá cuando nacen se va a hacer más externo, se va a ir más externo. En este caso, en esta paciente con entropio, la unión escamocolumnar, ¿dónde está? Está por acá, ¿no? Más localizada, está muy lejos del orificio cerebral externo, ¿no? Pues la ubicación de esta unión escamocolumnar en relación con el orificio cervical externo del cuello del útero va a variar en relación a qué? A factores como la edad de la paciente, el ciclo hormonal, los traumatismos del parto y determinadas condiciones fisiológicas, ¿no? Como el embarazo. ¿Y por qué es importante esta unión escamocolumnar? Porque es lugar donde se presentan casi todas las lesiones precancerosas de cáncer de cuello uterino. A ver, ¿quién alguna vez han visto esta imagen? Más o menos, esta imagen más o menos amplificada de lo que es el cuello del útero, ¿no? A ver, ¿qué partes se conocen acá? ¿Cómo es la consistencia? ¿Qué característica? ¿Qué color tiene esto? Medio rosa, brillante, pero es brillante porque está como la luz, pues, una luz de un coloscopio, pero la coloración real es un rosa nacarado, ¿no? Ahora, ¿cómo se conoce esta parte? Todo esto es el cuello, ¿no? Todo es el cuello. ¿Qué parte es esta? ¿Quién sabe? ¿Esto? Hay que se las información debe ser del epitelio vertido. Es el epitelio escamoso certificado, pero esto es lo que se conoce como ectocervix. Esto de dentro, endocervix. Ahora dice nueva unión escamocolumnar. Y aquí que dice antigua unión escamocolumnar. Entre la antigua y la nueva es lo que se forma la zona de transformación. Y más adelante vas a ver cómo se forma esta zona. Porque esta zona básicamente tiene epitelio escamoso, pero no es un epitelio escamoso original, ¿no? Es un epitelio escamoso neoformado, o sea, es un epitelio escamoso metaplásico. Entonces, dijimos que cuando la mujer ya
crece por los estímulos hormonales, el cuello se hincha, se agranda y se enombra el conducto endocervical, entonces llega y el epitelio rojito, ese endocervix, llega a cubrir todo, casi la totalidad de lo que es el exocervix, ¿no? Entonces, digamos que aquí la zona de transformación, perdón, la unión escleropular es esta, ¿no? Estaba casi externa, ¿no? Esa es la original. Pero este epitelio cilíndrico en la vagina, por los cambios en el pH, por los cambios hormonales, va a empezar a cambiar, ¿no? Va a cambiar de forma, se va a adaptar al nuevo medio en el cual se encuentra. Por lo tanto, va a ser metaplasia, ¿no? Y al hacer metaplasia, va a avanzar este cambio celular desde afuera hacia adentro. Y por lo tanto, si está haciendo metaplasia, entonces va a haber una nueva unión escamocolumnar, ¿no? ¿Hasta ahí está claro? ¿Se comprende eso? Esto es más o menos, ¿no? Entonces, esto es una imagen del cuello del útero, ¿no? Esto es el cervical externo y todo esto que está delimitado es lo que se conoce como el ectropio, ¿no? Entonces, esto ya es epitelio metaplásico, ¿no? Metaplásico. La unión escamocular antigua debe estar realmente más externamente por acá. Entonces, este epitelio rojito que están viendo acá, ¿no? Que básicamente es epitelio cilíndrico, por los cambios que dice acá, ¿qué cambios? El entorno ácido de la vagina va a provocar una destrucción de estas células, las cuales van a ser sustituidas por estas células metaplásicas. Entonces, esta metaplasia va desde afuera hacia dentro. Conforme va a pasar el tiempo, esto va a ir disminuyendo hasta que esté localizada dentro de este edificio cervical. Entonces, la metaplasia, ¿dónde comienza? Comienza desde el límite distal, del ectropio, o sea, desde acá comienza. Es por eso que la unión escamocolumnar situada en la periferia del ectropio va a progresar hacia el orificio externo. Ahora, en estas dos áreas de la metaplasia y seguramente la unión escamocolumnar antigua, es lo que se conoce como zona de transformación. Todo esto es zona de transformación. Entonces, ¿qué es la zona de transformación? Es la zona del cuello del útero donde el epitelio cilíndrico ha sido reemplazado o se está reemplazando con el nuevo epitelio escamoso metaplásico, ¿no? Que se denomina zona de transformación. Corresponde al área del cuello del útero limitada distalmente por la unión escamocolumnar antigua y proximalmente por la unión escamocolumnar nueva. En las mujeres premenopáusicas, la zona de transformación va a estar plenamente ubicada en el exocervix. Y a partir de la menopausia, y después de la menopausia, cuando ya baja estímulo estrogénico, por lo cual los genitales se van a atrofiar, se van a achicar, podría decir. Entonces, esta zona de transformación se va
desplazar. Primero parcialmente y luego plenamente hacia dentro del conducto endocervical, porque se va a achicar, ¿no? O va a impulsionar, digamos. Entonces eso se explica mejor con esta imagen, ¿no? Entonces, esta parte que se llama ectocervix, esto adentro está el endocervix, ¿no? Entonces cuando nacen, el nacimiento, prepubertal, primeros años de la etapa reproductiva, es así, ¿no? Como está acá. Se ve el epitelio nuevo, el epitelio original y el orificio o la unión escamocolumnar original se encuentra más o menos justo donde el orificio cervical. ¿A ver? Así es, cuando nacen, ¿no? Luego, cuando ya va a haber los primeros años de la edad reproductiva, con el crecimiento del conducto cervical, alargamiento del útero, del cuello, ensanchamiento del cuello por el estímulo de los estrógenos, este epitelio que estaba al principio solamente con el conducto cervical se va a ir hacia todo lo que está acá, ¿no? Eso es lo que se conocía como ectropio, ¿no? Aquí todavía, aquí ya se puede ver que la unión escamocolumnar ya no está pues aquí cerca del orificio, ya está en la periferia, no está más externo, ¿no? Después, seguidamente, una vez que ya ha pasado esto, ya hay ectropio, en las mujeres treintañeras, bajo la influencia de los estrógenos, bajo la influencia del ácido de la vagina, estas células que eran medio rojitas, cilíndricas, simples, van a cambiar de forma, ¿no? Van a hacer metaplasia. Como dice la metaplasia, comienza en la periferia. Entonces, seguramente ha debido comenzar por acá, crecido, y aquí está. Entonces, y al haber metaplasia, ya va a haber una nueva zona de transformación. Antigua zona de transformación, y pues aquí ya se conoce como la antigua unión escamocolumnar, entonces entre ambas está la zona de transformación. Luego, cuando la mujer ya está en la perimenopausia, o sea, más o menos 45, 50 años, la metaplasia, si se dan cuenta, ya ha ido avanzando hasta casi, hasta llegar al orificio cervical externo, ¿no? Y hay un área completa de metaplasia. Y posteriormente, en la posmenopausia, cuando la mujer ya está en bajo nivel de estrógenos, cuando ya hay involución de los genitales, atrofia, pues lo que es la zona de transformación ya va a ser más hacia el orificio cervical externo, ¿no? Se va a entrar. Y aquí ya se aparece lo que es la unión escamosa. ¿Cuál es la unión escamoso? Entre el epitelio escamoso original y el epitelio escamoso metaplásmico, ¿no? ¿Está claro eso? ¿Sí o no? ¿Quieren alguna pregunta de esto? De las uniones. Se conoce como zonas de transformación de tipo 1, zonas de transformación de tipo 2 y zonas de transformación de tipo 3. ¿Cuándo se habla de estos tipo 1, tipo 2 y tipo 3? Cuando se hacen imágenes visualizadas en cuerpos o piel. Entonces hemos dicho, zona de transformación de tipo 1 es esta. ¿Y cómo se caracteriza? Porque se ve de forma completa tanto la unión escamocolumnar antigua, la unión escamocolumnar nueva,
junto con su zona de transformación. ¿Vale? Zona de transformación de tipo 2 es cuando ya van a estar la unión extracolumnar nueva, ya va a estar más próxima hacia lo que es el orificio cervical externo. Y también se puede ver todavía la unión extracolumnar antigua. Y la zona de transformación 3 es esta, más o menos, quiere decir que la zona de transformación ya va a estar más interna, o sea, se va a adentrar hacia el conducto cervical, por lo cual no se va a visualizar de forma completa, solo lo que es la unión extracolumnar nueva. Solamente se podría llegar a visualizar la unión extracolumnar antigua. ¿Está clara esa imagen? ¿Sí? ¿O alguna duda? ¿Algo de esto? Nada, ¿no? Uno, ¿por qué uno? Porque se ve la unión escamocolumnar antigua y la unión escamocolumnar nueva. En toda esta área que está con el puntillado, toda esta área era lo que se conocía como ectropium, ¿no? Y hemos dicho que este ectropium, con el cambio de pH ácido de la vagina, va a ser metaplasia, desde afuera hacia adentro, ¿no? Metaplasia hacia el interior escamoso, por lo tanto se forma una nueva unión escamocolumnar. Ahora, para que también se den cuenta, pues aquí si ves esto, hay unión escamocolumnar. Ya no, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es esto epitelio cilíndrico, es epitelio escamoso. Entonces, la nueva o la antigua unión escamocolumnar, conforme va avanzando la metaplasia, se va a convertir en unión escamosa. El área escamosa original y el epitelio escamoso metaplásico. Ahora se preguntarán entonces, si ambos son epitelios, ¿cómo voy a distinguir, cómo voy a reconocer cuál es la antigua unión escamocolumnar? Porque si vemos así, pues no vas a poder distinguirlo, ¿no? Pues a partir de qué estructura te permitiría ubicarte esto, ¿dónde está esto? Según la literatura dice que a partir de lo que son las criptas. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué había? Había epitelio cilíndrico, ¿no? El más estable. Y al hacer metaplasia, este epitelio ha ido recubriendo las tripas y las células endometriales. Y por lo tanto, ahí se forman los que se conocen como los famosos quistes de Nabot. Los quistes de Nabot son los parámetros de referencia para que tú puedas reconocer dónde estaba la antigua unión escamocolumnar. Entonces, para que no quede dudas, estos son de transformación de tipo 1. Aquí igual, este es mejor, ¿no? Aquí ya, pues, ¿no? Aquí ya la delimitada, ¿no? ¿Cuál era la antigua zona de transformación? Seguramente por acá debe haber una quinta o un quiste de Nabot, ¿no? Entonces, esta zona de transformación está
puede considerarse normal cuando va a presentar metaplasia escamosa, incipiente o evolucional, junto con zonas o islotes de epitelio cilíndrico, ¿no? Como estos. Ahora esta zona va a ser anormal o atípica cuando se va a ver signos celulares de carcinogénesis cervical. Los característicos cambios displásicos, ¿no? De los NICs de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Ahora es importante que se ubique, ¿no? Esta zona de transformación, especialmente lo que es la colposcopía, porque casi todos los cánceres del cuello uterino van a originarse en esta zona de transformación. Ahora, ya conociendo lo que es esto de la anatomía básica, conociendo más o menos cómo es la descripción del cuello del útero, ¿no? Tomando en cuenta los epitelios cilíndricos, epitelios escamosos, las antiguas uniones como lunar, la nueva y la zona de deformación, pues viene a hablar lo que es el cáncer, ¿no? Lo que es las lesiones neoplásicas. El término de neoplasia epitelial denota las lesiones del epitelio escamoso de la porción inferior del aparato genital femenino y que además son los precursores de un cáncer invasor. Estas lesiones se van a diagnosticar por medio de lo que es la biopsia y la valoración histológica. Ahora, en relación a la terminología, si se dan cuenta, es similar, ¿no?, a la terminología de las preneoplásicas de vulva y de vagina, ¿no? Dijimos, ¿no? ¿Cómo era en vulva? Bin, ¿no? En vagina, ban, ¿no? En perine, pain, en ano, pain, ¿no? Comparten más o menos la misma terminología. Y obviamente en cuello, el útero, sin, ¿no? ¿Por qué? Neoplasia, epitelial, cervical. Por eso sí. Entonces, ¿qué característica tienen estas lesiones neoplásicas? En que estas lesiones no van a invadir más allá de la membrana basal. Pues si lo hiciera, entonces el término cambia hacia un cáncer invasor, ya sea invasor de vulva, invasor de vagina o invasor de cervix, si ya pasa la membrana basal. Ahora, la gravedad de la lesión epitelial se va a clasificar como arreglo a la proporción del epitelio afectado, ¿no? Partiendo desde la membrana basal en sentido ascendente hacia la superficie, o sea, hacia el estrato superficial, ¿no? En el caso de los que nos compete en estudio, o sea, de los SIN, o sea, neoplasia epitelial cervical, el SIN de tipo 1 quiere decir que, o displasia leve, y también se corresponde, quiere decir que las células anormales van a estar confinadas en el tercio inferior, o sea, acá, ¿no? Esta es la manera basal, ¿no? Entonces, las células atípicas van a estar solamente en el tercio inferior. En el NIC de tipo 2 o displasia moderada, las células neoplásicas van a estar hasta en los 2 tercios inferiores, hasta acá. Si se dan cuenta, en ambas todavía se conserva la anatomía o la forma de las células de la superficie. Aquí todavía está conservado el estrato superficial, el estrato intermedio, y aquí ya está llegando a comprometer hasta el estrato intermedio. Y en lo que es el NIC de tipo 3 o displasia severa, pues la articia celular ya va a comprometer todo el espesor del epitelio, desde el estrato basal hasta el estrato superficial, ¿no?
Y también algunos ya diferenciaban NIC3 como lo que es el carcinoma in situ, tenían cambios típicos de un cáncer, pero que todavía no pasaban a la membrana basal. Está claro, ¿no? Entonces viene desde acá, ¿no? NIC1, NIC2, los tercios, y NIC3, todito, ¿no? Y cuando ya pasa a la membrana basal, como acá, es un cáncer invasor. Esto hablando de cáncer de cuello de útero, pero de células epiteliales. Aquí está. Carcinoma in situ, el cáncer solamente está en todo el espesor del cuello del útero, pero no ha pasado la membrana basal, no ha llegado al estroma, al plano muscular, nada. Cáncer invasor, el cáncer ya ha avanzado más allá de la membrana basal, ha llegado al estroma o ha llegado hacia un tejido circundante, ¿no? Músculo. Ahora, a diferencia de lo anteriormente mencionado, cambia la situación en lo que es el cáncer o las lesiones o el estudio de lo que es el epitelio cilíndrico. ¿Por qué? Porque el epitelio cilíndrico no tiene pues 15 a 20 capas, el epitelio cilíndrico es único. Y basta entonces que haya una infección de una de las un cambio atípico en una de estas células, ya se conocería como un adenocarcinoma in situ. Y cuando ya pasa, pues adenocarcinoma pasa. Entonces, por ser una sola capa de células, no va a demostrar la diversidad análoga de las neoplasias de las células epiteliales. O sea, no pasa, ¿no?, por etapas de NIC1, NIC2, NIC3. Directamente es carcinoma in situ. Y por la misma característica de tener una única capa de células y estar en proximidad con lo que es el estroma, es decir, con lo que son los vasos sanguíneos y linfáticos, entonces los adenocarcinomas tienden a ser más agresivos, ¿no?, de más rápida progresión. Ahora, en relación a la clasificación, pues en relación a la terminología ha ido cambiando, ¿no? Lo primero que se conocía, como en lo anterior, eran las displasias, ¿no? Y displasias leves, moderadas, graves. Luego ha ido cambiando hasta la terminología de los SIN, ¿no? SIN, ni de tipo 1, ni de tipo 2, ni de tipo 3. Y lo que actualmente se maneja es la terminología de lo que es el LAST, se trata del estudio de la patología del trato genital inferior, donde más o menos lo que es el displasia leve y el NIC de tipo 1, o sea, los cambios atípicos en menos de un tercio del epitelio se corresponde con las lesiones de bajo grado. Y lo que son los NIC de tipo 2, 3 o displasia moderada grave, donde ya va a haber más allá de 2 tercios o la totalidad de lo que es el epitelio, ya se conoce como lesión de alto grado, cambios premalignos por HPV. Ahora, en lo que es el cuello del útero, aquí sí cumple, ¿no? Necesariamente pasan, ¿no?, por los estadios de 1 a 2, de 1 a 2 o 3. En relación a, en vulva dijimos que un BIN1 no va a pasar a un BIN2 o BIN3. Simplemente son cambios atípicos por la infección por el VPH. En aquí sí, por las características que tiene, sí hay una progresión. Entonces, las lesiones precancerosas son cualquier tipo de lesión que se va a encontrar limitada en el epitelio del cuello del útero, ¿no?, en el cervix, no sobrepasando la membrana basal, ¿no?, y preceden a las lesiones o a las neoplasias preinvasoras o invasoras, ¿no?
NIC 1 correspondiente a lesión de bajo grado, LSI. Y tanto el NIC 2 como el NIC 3 pues, se corresponden con las lesiones de alto grado. En un estudio de histopatología te va a reportar si es un NIC 1, un bajo grado, un NIC 2, NIC 3 o alto grado. Ahora, en Bolivia es uno de los países que tiene la mayor incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino en la región de América. Y estamos después de aquí. Es el cáncer más frecuente, la primera causa de muerte por cáncer en mujeres entre los 35 y los 59 años. Y de esto, lo peor es pues, que es una enfermedad que es totalmente prevenible. Secundaria, terciaria, ¿no? Primaria, vacunas, secundaria, a través del tamizaje, ¿no? Y terciaria, a través del tratamiento de las lesiones perioplásticas. Está aquí, conocida, ¿no? Teniendo a la infección por el VPH como un factor fundamental de su patogénesis. El VPH, pues sabemos que hay más de 150 o más de 200 serotipos. De bajo riesgo y de alto riesgo. De bajo riesgo, las más conocidas, 6 y 11. De alto riesgo, las más conocidas relacionadas con el cáncer, 16 y 18. Por supuesto que hay más, ¿no? Entonces, el HPV no solamente es un virus que va a tener predisposición por lo que es la región de los genitales, ¿no? También puede dar cáncer en otro tipo de epitelios, en otras áreas. ¿Qué epitelios se menciona? Epitelios de la orofaringe, epitelios del pene, de vulva, ano, vagina. Ahora, el cuello del útero es un área especial, ¿no? Para las infecciones inmunológicas. ¿Por qué? Porque tiene un área de transición, la zona de transformación y las unidades hormonales. Y comparte las mismas características en relación a zona de transformación en el área de la orofaringe, para cáncer de orofaringe, y en ano. En ambos sitios hay áreas de transición de dos tipos de epitelio, ¿no? De un escamoso a un cilíndrico. Entonces, el VPH es la infección de transmisión sexual más común a nivel mundial, con un pico de prevalencia entre los 15 y los 25 años, donde un 80% de las personas han estado expuestas al virus al menos una vez en la vida. Es muy frecuente. Ahora, las lesiones intraepiteliales, ya sea de bajo grado o alto grado, van a ser diagnosticadas frecuentemente entre los 25 y los 35 años. Mientras que el cáncer invasor, pero el cáncer in situ y el cáncer invasor, generalmente después de los 40 años. Entonces, hoy actualmente sabemos que el cáncer de cuello uterino está dado por una infección persistente por una cepa de alto riesgo del HPV. El 16 está relacionado con aproximadamente 50% de todos los casos y el 18 con un 20%. Pero adicionalmente también se mencionan otras cepas, ¿no? Que están relacionadas a un 19% del cáncer. Las cepas 31, 33, 45, 52 y 58. A ver, ¿quién sabe qué se llama la vacuna para estas 9 cepas? Porque hay una vacuna, ¿no? Sí. Para las 9. ¿Qué se llama? La Gardasil 9. Porque hay 3 tipos de vacunas, ¿no? La que es para cepas 16 y 18, la cepa Varix, la isanión tetravalente para las cepas 16, 18 de alto riesgo y 6 y 11 de bajo riesgo es la Gardasil.
y la que aumenta a las anteriores para cepas 31, 33, 45, 52, 58, la Gran Brasil, 9 monovalente. Entonces, ¿qué es el HPV? Es un virus de DNA, ¿no? Que no tiene envoltura, no tiene información genética, tiene más de 150 serotipos. Hay serotipos de alto riesgo, bajo riesgo, como ya dijimos. Está altamente asociado a cánceres, ¿no? Genitales y extragenitales, y también relacionado a tumores benignos. ¿Cómo se llamaba la infección por HPV en la vulva? La vulva, la que dijimos que había era el vulvite tipo 1, condilomas. La vulva, condilomas. No posee envoltura. No posee envoltura, ¿no? Y tiene la particularidad de que para que se produzca una infección, este virus necesita que haya un área de abrasión o un área de transmisión o transición de epitelios. ¿Cuál es el área donde hay mayor abrasión y el área donde tiene más área de transición de epitelios? ¿Puedes ver? Aquí no hay el cuello del útero. Ahí es un área de abrasión y transición. Ahora, en relación al genoma del HPV, se menciona que tiene genes tempranos, genes tardíos. Los tempranos, desde la E1, E2, E3, E6, E7, E8. Y los tardíos, los L1 y L2. ¿Qué hacen los genes tempranos? Estos los más importantes son los genes de tipo 6 y 7. Están relacionados con la supresión de los oncogenes. Y los tardíos, los genes que van a codificar para las proteínas estructurales de la cápsula del virus. Hay una región reguladora que va a contener promotores que van a iniciar la replicación y van a controlar la transcripción de los genes. Básicamente, ¿qué es lo que hace este virus? Como la mayoría de los virus, se va a apoderar del sistema de replicación celular de una forma desproporcionada, ¿no? Y posteriormente va a modificar, va a mutar la célula y van a formarse células atípicas. Ahora, para que se produzca cáncer de cuello uterino, ¿qué tipo creen que pasa? 16. El tipo 16, La cepa 16, pero desde que se infecta hasta que tenga cáncer, más o menos, ¿cuánto tiempo puede pasar? años, 10 años. Unos 10 años, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de las infecciones son transitorias, ¿no? El estado de la paciente, o sea, su propia inmunidad, va a eliminar el virus, ¿no? O sea, como que va a causar lesión. Solamente un pequeño porcentaje asociado a algunos cofactores va a tener una infección resistente. ¿No? ¿Qué cofactores hacen que una paciente pueda tener una infección persistente? Uno, lo principal es el VIH. Luego, las pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión. Luego, pacientes que tengan tabaquismo, mala
infección, pacientes que se continúen exponiendo a agente dorsal. Y también pacientes con infecciones de transmisión sexual asociadas. Esos pacientes sí pueden realizar una infección persistente. Ahora, la infección persistente, pues algunas van a ser lesiones de bajo grado o algunas van a ser lesiones de alto grado. Y también, dependiendo del estado de la paciente, uno se va a curar, pasa en regresión y un mínimo porcentaje va a avanzar hacia un cáncer. Pero para que pase eso, pasan más o menos 10 años. Entonces, hablando de lo que era ¿por qué es importante hablar esto de lo que es la historia natural? Porque como hemos visto, desde la infección hasta el cáncer pasan años, ¿no? Hasta 10 años. Entonces, se dan cuenta, hay bastante tiempo como para que a una persona se la estudie, se la diagnostique y se trate, ¿no? Antes de que llegue a esto. Empezando de lo más básico es la prevención primaria. ¿En qué consiste la prevención primaria? Básicamente en vacunas, ¿no? Ahora, las vacunas son varios tipos, ¿no? Bivalente, tetravalente y monovalente, ¿no? Según el esquema de vacunación en Bolivia, se recomienda la vacunación entre los 9 y los 12 años. 12 años, pero han ampliado ahora hasta 14, 15 años. Están vacunando. Ahora, ¿se puede vacunar a una mujer a los 25 años? No, porque ya. No. Sí, se puede. Algunos Sí se dicen puede. que no. Sí. Aunque haya iniciado su vida sexual, se puede. No siempre están necesarios varios. Claro, no siempre va a estar con una. Puede que la vacuna del 9, por ejemplo, le proteja contra otras cepas, ¿no? Ahora, ¿se puede vacunar cuando ya tiene una infección por HPV diagnosticada por PCR? No. Se puede. Igual se puede vacunar. Ahora, ¿cuál es el esquema de vacunación? Al contacto, o sea, pues al contacto, cuando van, ¿verdad? Luego, al mes y a los 6 meses. Ahora, solamente se da 2 dosis en pacientes que no son inmuno comprometidos, suprimidos, y 3 dosis en los que son inmuno suprimidos, ¿verdad? Luego viene la prevención secundaria. Prevención secundaria sería las pruebas de tamizaje. ¿Con qué pruebas se hace tamizaje? Lo más básico, Papá Nicolau. Luego, la colposcopía puede entrar, pero otra H. Pero bueno, test de HPV. Y el hipotest, que es Papá Nicolau y HPV. ¿Para qué se hace eso? Para buscar la presencia de alguna lesión previa. Prevención terciaria sería básicamente el tratamiento de las lesiones preneoplásticas. O sea, hay tanto tiempo, ¿no? Tantas estrategias que se pueden realizar con el objetivo de que una mujer no muera por cáncer de cuello uterino. Ahora, en relación a lo que son las imágenes que se puede ver, dijimos que el NIC de tipo 1, que también se corresponde con la lesión de bajo grado, la atipia celular está en menos de un tercio, ¿no? Menos de un tercio, así. Y solamente menos de un tercio. Lo externo debe estar normal. ¿Cómo se ve? La atipia coilocítica. Presencia de un halo claro que va a rodear un núcleo pigmótico.
Esto se conoce como lo que es la forma patognomónica de infección por el HPV. ¿No? ¿Cuál es la célula patognomónica? El coilo. La célula patognomónica de infección por HPV es el coilo condrocítico. Y esta es una imagen de un cuello del útero en una paciente con una imagen característica de un niño tipo 1 lesión de bajo grado. Este es el cuello del útero. ¿En qué consiste lo que es la colposcopía? En grandes rasgos. Es una visualización amplificada del vector cervix, ¿no? Pero previa aplicación del ácido acético. ¿Para qué hacen la aplicación del ácido acético? Para que se delimite de forma más precisa el área de sospecha, ¿no? Y al mismo tiempo al área de sospecha realizar la biopsia si corresponde. Además también se puede aplicar lo que es el test de Schiller, o lo que es la aplicación de Lugol, ¿no? ¿Para qué? Para que puedas con mayor precisión limitar qué área tienes que tomar la base. Luego vienen las displasias de moderadas, lesión de alto grado, ¿no ven? ¿Cómo se ve la imagen? Va a haber una ausencia de estratificación y polaridad de las células. Va a haber un aumento de la relación del núcleo de citoplasma y un aumento del número de las mitosis. En esto pues ya está comprometido hasta los 2/3 de lo que es el total del epitelio. Pero tampoco todavía no pasa la membrana basal, ¿no? Está intacto. Y la imagen de lo que es una colposcopía es diferente, ¿no? A lo anterior. ¿Cómo se ve? Un área del cuello del útero, más o menos un área acetoblanca de densidad aumentada, con puntillaje grueso, con áreas de neovascularización. Y también algunas veces puede haber áreas de necrosis. Esta es una parte de lo que es el cuello del útero. Luego viene lo que es el NIC de tipo 3. ¿Qué era el NIC de tipo 3? Que la totalidad del epitelio ya tiene cambios celulares atípicos. Va a haber una alteración de la estructura del epitelio teñida intensamente, aumentando su densidad. Va a haber anomalías celulares, pérdida total o parcial de la diferenciación de las células y su maduración. Y como se ve en la imagen, pues igual, ¿no? Área acetoblanca, densa, puntillado grueso, con áreas de neovascularización, áreas sangrantes, áreas ulceradas o áreas necróticas. Esto igual ya se podría altamente predecir que esta paciente incluso ya puede tener hasta un cáncer invasor. Ahora, el diagnóstico para un cáncer de una lesión perineoplásica, pues como instrumento más básico se hace con la citología, ¿no? La colposcopía, ¿para qué sirve? Para amplificar la visualización del cervix y que te ayude a tomar muestras, ¿no? De los sitios de sospecha. Pues, y la confirmación total se hace con la biopsia del cuello del útero, ¿no? Con una pinza que saca bocados. Y actualmente ya se hace el test de VPH a todas las pacientes, ¿no? Para ver el grado de riesgo que tienen, ¿no? Y qué tipo de serotipos de VPH también tienen. Ahora, cuando ya tienes un NIC de tipo 3, se menciona que la regresión
va a estar más disminuida, ¿no? 22% va a evolucionar, va a ser persistente la infección en un 56% y estos pacientes pueden llegar a un cáncer invasor en 12%, ¿no? Ya de tipo 3, en comparación con un tipo 1, ¿no? Donde va a haber un mínimo porcentaje de pacientes que pueden llegar a un cáncer invasor. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo se procede? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primeramente? Lo que es antes de hacer el tamizaje, pues tenemos que hacer lo que es la vacunación, ¿no? O sea, ustedes como médicos de formación tienen que orientar a todos sus pacientes, a sus familiares, que se hagan colocar la vacuna, ¿no? Para HPV. Y durante su trabajo, durante su desenvolvimiento, ustedes tienen que concientizar a las pacientes femeninas, especialmente, en que entren en algún protocolo de pesquisa para lesiones neoplásicas de cáncer de cuello de útero. Ahora, el protocolo va a variar, ¿no? Dependiendo si son pacientes con un factor de riesgo o sin factor de riesgo. Factor de riesgo principal se menciona el VIH. Ahora, los pacientes que no tengan factor de riesgo, si pacientes que no tengan VIH, no tengan inmunosupresión, entonces tienen menos de 21 años, entonces no está todavía recomendado hacer alguna prueba de pesquisa, o sea, citología ni HPV. No se debería realizar. ¿Por qué no? Porque algunas situaciones, algunos resultados interpretan como alguna lesión neoplástica, y eso que hace que estas pacientes en edad todavía temprana se sometan a algún tratamiento innecesario que puede arruinar futuramente su futuro obstétrico. Ahora, cuando tiene entre 21 y 30 años, entonces lo recomendable es hacer las citologías, o sea, los papanicolaos. ¿Cada qué tiempo se hace el papanicolao? Cada año. ¿Cada año? Cada año. ¿Quién tiene más de 21 años ustedes? ¿Te haces cada año? Papanicolao. No se recomienda. Es cada 3 años. Mientras el resultado sea negativo, es cada 3 años. ¿Y por qué algunos ginecólogos recomiendan cada año? Porque ¿qué involucra que vayas a un ginecólogo a hacer de papanicolao? No sé si se tiene esa creencia de que uno como mujer cada año tiene que hacerse papanicolao como prevención. ¿En qué tiempo progresa una lesión neoplástica? ¿O en qué tiempo va a progresar hacia cáncer? Si te haces ahora, es negativo, ¿crees que al año vas a hacerte y va a salir positivo? ¿O va a salir que tienes alguna lesión? No, no tiene un suplemento hacerlo cada año. En 2 años, dice que la mayoría de las infecciones se van a curar de forma espontánea en 2 años. Puede ser incluirse cada 3 años. Pero obviamente en pacientes sin factor de riesgo y en pacientes que tengan su resultado negativo. Ahora, a partir de los 35 años, adicionalmente al papanicolao, ya se puede utilizar lo que es una combinación con el test de PTH, o sea, un test para buscar alguna cepa de alto riesgo, principalmente en la cual tengas mayor alarma, ¿no? Ahora, ¿qué se puede hacer? Un test, o sea, PTH papanicolao cada 5 años, solamente en papanicolao,
pero solamente el BPH cada 5 años o citología cada 10 años. De igual forma, si el resultado es negativo, si es positivo, no va a ser de cada 5 años, va a variar. Entonces, todo esto nos lleva a este escenario. Por ejemplo, si tienes una mujer que tenga un resultado de BPH negativo, estamos hablando arriba de 30 años, que tenga el BPH negativo, entonces le vas a hacer su nueva prueba a los 5 años. Si tienes una paciente que tenga un BPH positivo, pero que tenga su citología negativa, o sea, como Nicolau reporta que no se ve cambios celulares de alto grado o bajo grado, le vas a hacer un seguimiento a los 18 meses. Ahora, si en los 18 meses esa paciente tiene un BPH positivo todavía, entonces le vas a hacer el colposcopía. Si a los 18 meses esa paciente ya tiene su resultado del BPH negativo, entonces vas a continuar con el protocolo de tamizaje, o sea, cada 5 años. Ahora, si tienes una paciente con BPH positivo, una paciente con BPH positivo y citología positiva, o sea, que la citología diga que tiene una lesión de bajo grado o alto grado, entonces esa paciente tiene que ir a una colposcopía, ¿no? Para corroborar el diagnóstico, para tomar la biopsia y para iniciar tratamiento y seguimiento según el resultado. Entonces ya saben, no se recomienda, no se debería hacer cada año. Cada 3 años si es negativo y solamente PAP. Cada 5 años si es negativo y está asociado al test de BPH. Ya, entonces, el sistema que te da lo que es el resultado de la muestra, el tipo de estudio, es un sistema de test, ¿verdad? En el cual te va a dar desde qué tipo de muestra tiene, si es adecuada la muestra, lo principal, si es una lesión de bajo grado o alto grado, si es normal o si tiene algunos cambios que todavía no pueden cumplir los criterios de normalidad. Y también te puede reportar si tuviese alguna infección asociada, ¿no? Como una pneumoniasis o una vaginosis o presencia de hongos. Ahora, en pacientes con un riesgo elevado de padecer lesiones invasoras, o sea, pacientes que tienen su estado inmunológico comprometido, o sea, pacientes que tengan VIH, entonces se recomienda iniciar durante el primer año de inicio de la relación sexual, pero no después de los 25 años. Antes de los 21 años. Antes de los 21 años debería ya realizarse los pacientes con un factor de riesgo de lesiones perineoplásticas. Ahora, en estos pacientes, la pesquisa sí tiene que ser de por vida. En el anterior grupo de pacientes, la pesquisa con los protocolos de cada 3 años o cada 5 años solamente se hace hasta los 65 años. En este grupo de pacientes, de por vida. Ahora, cuando tienen menos de 30 años, se puede realizar una citología, se tiene que realizar una citología al momento de diagnóstico. Si esta citología va a ser normal, se debe repetir entre los 6 y los 12 meses. Y se tiene que hacer hasta 3 citologías anuales. Y si son todas negativas, entonces esta paciente pasaría a un protocolo de cada 3
años. Pues primero se hace a contacto, luego se hace a los 12 meses y se repite por 3 más, por 3 años, y si es negativo, cada 3 años. Ahora, si tiene más de 30 años, entonces se puede optar por 2 métodos de pesquisa, ya sea solamente con citología o ya sea combinada con el test de BPH. Si es solamente por citología, entonces de igual forma que el anterior, se tiene que repetir a los 6 o los 12 meses, se tiene que repetir por 3 años y si es negativo, cada 3 años. Ahora, si tienes el co-test y tienes una citología negativa y un BPH positivo, tienes que repetir el mismo co-test en un año. Y la colposcopía se debe hacer si alguno de los co-tests que presenta sigue siendo positivo al año. Entonces, hay que recordar que el caso de cuello uterino es una enfermedad que es completamente prevenible. No se puede curar por niveles, desde el nivel más básico hasta el nivel más avanzado. El control integral del cáncer de cuello uterino incluye la prevención primaria, que es la vacunación contra el VPH, la secundaria, detección de las lesiones neoplásicas, terciaria, el tratamiento del cáncer, pero el cáncer en estadio localmente avanzado. Todo esto con el fin de que se muera con cada, o sea, una paciente muera por cáncer de cuello uterino. Ahora, en relación al tratamiento, han debido ver alguna vez, hay distintos tipos de tratamiento, ¿no? Desde lo que es la crioterapia, que es una terapia que generalmente se realiza en pacientes que tengan alguna lesión neoplástica del tipo 2, el beneficio de esto es que se puede hacer en consultorio, pero en contra es que no puede o no permite que tengas una toma de muestra. Otro tratamiento es lo que es la electrocauterización. En este caso sí se requiere el uso de quirófano y como en contra igual no permite tener la toma de una muestra, ¿no? Que te permita valorar la muestra quirúrgica. Y el que más se utiliza es la colonización, ¿no? La colonización básicamente es una cirugía conservadora en la cual se va a retirar un pedazo del cuello del útero, ya sea de forma con un bisturí o con un monofrío. Y como beneficio es que se va a tener una muestra quirúrgica para que puedas valorar si tiene o no tiene los márgenes libres, si no tiene invasión vascular o algún otro factor pronóstico.